Teníamos la suma de tres tensores más entonces eso nos daba otro tensor. Y J. Teníamos que el tensor A tenía esa configuración, más el tensor B, que tenía esa configuración, más el tensor C, que tenía también esa configuración, nos daba como resultado un tensor D. Con esa configuración. Bien. Entonces aquí vamos a poder colocar este tensor. Vayamos copiando los elementos del tensor B. Como ustedes ven, cada elemento se va sumando. Y efectivamente la suma de tres tensores te va a dar otro tensor del mismo orden. Como estamos viendo en este caso, en el MACTYPE. Igual a los elementos del tensor en D. Por lo tanto, esto se cumple. Porque es un nuevo tensor, se cumple porque cada elemento de D es la suma de los tres elementos. Entonces, un nuevo tensor del mismo orden, del mismo rango. Por lo tanto, cumple. Bien, con eso hemos acabado estos ejercicios. Ahora vamos a pasar al siguiente. Producto de tensores. Asociatividad de la operación producto. No existe conmutatividad en esta operación. Tenemos el producto tensorial de dos tensores por este vector. Y en este caso, el tensor multiplicado por el otro tensor y el vector, hay igualdad. Pero si nosotros multiplicamos el tensor primero por el segundo,
y el segundo tensor por el primero, no hay igualdad. En este caso no existe igualdad en la multiplicación de tensores. Aquí, si agrupamos, tenemos que el tensor, el primer tensor, está multiplicado por el segundo y por el tercero, y este multiplicado por vector. Podemos agrupar que el tensor esté multiplicado solamente a los dos por A, y al final podemos separar el tensor, el primer tensor por el segundo, y multiplicamos el vector por el tercer tensor. En este caso se mantiene la igualdad. Como ustedes ven, aquí hay diferentes tipos de agrupación, en la cual podemos demostrar la igualdad de este producto tensorial. Podemos demostrar la igualdad de este producto tensorial. Operaciones con la transpuesta del tensor. Si el tensor T tiene su transpuesta, el multiplicado dos vectores, A por el tensor T por el vector B, podemos multiplicar al revés, B por la transpuesta de ese tensor por el vector A, y no se modifica la igualdad. En el caso de que el tensor sea simétrico, en este caso nosotros podemos directamente decir que es la multiplicación tensorial de A por el tensor por el vector es directamente a B por el tensor por A. Se mantiene esa igualdad, ¿por qué? Porque la transpuesta en un simétrico es la misma matriz tensorial. Bien, vamos a continuar. Producto vectorial o producto cruz. A través de esta operación se define un tensor del mismo rango de sus predecesores. Si tenemos dos vectores A y B, va a obtenerse otro vector C. Cuando hacemos el producto cruz, significa que C es perpendicular a esos dos vectores, a A y a B. En este caso tenemos unas identidades que podemos cumplirlas, donde A por B va a ser igual a B por A. Y además el módulo de A por B podemos multiplicar, podemos hallar por el módulo de A, por el módulo de B, por el seno de θ, por el vector unitario. Donde θ es el ángulo entre las direcciones A y B, y el vector E es un vector unitario normal al plano definido por A y B. Producto interno o producto punto. Es usual su aplicación en tensores de rango 1, para cuales representa la proyección de uno en otro. El producto punto de A por B, dos vectores, es igual a B por A, y podemos obtener a través de esta expresión, a través de sus módulos. El módulo de A por el módulo de B por el coseno de θ. Donde θ representa el ángulo menor entre los vectores A y B. En notación índice equivale a alfa, porque simplemente es un escalar, el producto punto, A I por BI. A por BI siempre se coloca punto, en este caso no, cuando es sin punto significa producto tensorial o producto cruz. Entonces aquí B por I es igual a por I, es un escalar. Fíjense que se mantiene la conmutatividad de la multiplicación en esos dos vectores. Este producto se puede definir para tensores mayores de rango 1, por ejemplo. Si tenemos el tensor T y M, podemos obtener su traza, y su traza no es más que la multiplicación de esos dos vectores. ¿Sí? Si nosotros desarrollamos esta en notación inicial, este producto punto, vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a desarrollar en notación inicial. Si nosotros desarrollamos AI por BI,
lo que obtenemos es lo siguiente. Ahí por BI es igual a la multiplicación en notación inicial. Si desarrollamos sería 1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Bien, entonces, ¿qué es esto? Esto es la traza de la diagonal principal, diagonal principal de ese tensor, de ese tensor. De ese tensor. Simplemente. Entonces, esto sería simplemente definido como un escalar. Como es suma algebraica y multiplicación, entonces esto podríamos igualar a un escalar. Lambda. ¿Sí? En el caso que tengamos este ejemplo, donde tenemos el producto punto, TIJ, lo vamos a colocar así. Entonces aquí vamos a poner punto, y aquí también vamos a poner punto. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar eso. Fíjense, tenemos el producto punto de esos dos tensores, M y J. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando. Esto sería igual a ¿qué? Este es producto, solamente la traza. En este caso sería la suma total, ¿no? No solamente es la traza. No solamente es la traza de la diagonal. Esto corregimos. No solamente es la traza de la diagonal principal, porque son vectores, ¿no? Es la traza de todos los elementos. ¿Ya esto? Traza de todos los elementos. ¿Sí? Corregimos, por favor. Es la traza de todos los elementos. De todos los elementos. Si estamos en un vector, es la traza de todos los elementos del vector. Del tensor. Tensor. Bien, ahora sí, vamos a ir a resolver ese ejercicio con esta aclaración. Entonces tendríamos aquí que es igual a este tensor. El producto punto no es más que la suma de la traza 1, 1, 1, 1, más desarrollamos 2, 2, más 3, 3, M3, 3. Luego tendríamos 1, 2, 1, 2, 1, 3,
2, 1. 2, 1. Bajamos aquí abajo. Más 2, 3. 2, 3. Más 3, 1. Más 3, 2. Bien, eso sería todo. Desarrollando ese producto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente diapositiva y vamos a resolver este producto punto vector diada. Vector diada. ¿Sí? Pues vayamos resolviendo eso. Entonces, el producto punto vector diada. Tenemos el vector A multiplicado por el tensor IJ. Y esto es igual a un vector J. Vayamos colocando en valores. Tenemos aquí los elementos del vector A. Es un vector fila. Luego colocamos el tensor. Luego colocamos el tensor. Coloco el tensor. En este caso, P1, sus elementos en forma matricial de ese tensor. Bien. Entonces multiplicamos este vector fila por el tensor. Multiplicando vamos a tener el siguiente detalle. Vamos a tener la expresión multiplicada de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a multiplicar el vector, el componente A1 multiplicada por este elemento más este elemento multiplicado por este elemento más este elemento multiplicado por este elemento. Bien, entonces ahora nos falta multiplicar este elemento
este elemento, multiplicado por este elemento, más este elemento, multiplicado por este elemento, más este elemento, multiplicado por este elemento. Después tendríamos este elemento multiplicado por este elemento. Tendríamos este elemento por este elemento. Más este elemento multiplicado por este elemento. Bien, hacemos un análisis dimensional. Este va a ser de 1 por 3, 3 por 1, multiplicado por 3 por 3, y aquí tendría que salirnos, entonces esto es una fila, a ver, sí, una fila, 3 columnas, una fila, 3 columnas. El resultado tendría que salirnos, esto se iguala, tendría que salirnos una columna con 3 filas. Una columna por 3 filas. Y ahí está, una columna con 3 filas. Efectivamente está bien. Bien, el producto punto diada vector va a ser resuelto de la misma manera. Entonces, ahí estamos. Analizamos también ahora al revés este mismo elemento. Producto punto diada. Diada vector. Bien, entonces, igual vamos a demostrar lo mismo. Tenemos esto. Luego multiplicado por este elemento, ya también va a ser un vector columna. Bien, y aquí vamos a tener el resultado de multiplicar esto de la siguiente manera. Entonces, vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a tener igual un vector columna, donde vamos a tener multiplicado por todos los elementos que está aquí, pero ahora veremos de qué forma. E1 por bien, luego tenemos E2, E1, 2, ¿sí? E1, 2. Por A2 más
E1, 3. Bien. Esta misma expresión vamos a tener ahora por E2, 1, E2, 2, E2, 3. Y finalmente vamos a tener este elemento E3, 1, E3, 2, E3, 3. De esa manera hemos comprobado, hacemos un análisis dimensional. Este es 3 por 3. Este es 1 por 3. 3 por 1. 3 filas. 3 por 1. Y el resultado nos va a salir, esto es igualito, 3 por 1. 3 filas, una columna. Perfecto. 3 por 1. Bien. Hemos definido también eso. Triple producto escalar. Representa el producto punto de dos tensores de rango 1, donde uno de ellos es a su vez resultado de un producto vectorial, donde el resultado representa el volumen del prisma definido de los vectores ABC. Tenemos el producto punto, luego el producto vectorial. Podemos asociar también producto vectorial por producto punto y nos va a dar el volumen de este paralelepípedo. Fíjense, entonces simplemente es eso. Simplemente es eso. Bien. Se cumplen las siguientes identidades. El triple producto vectorial es igual al producto punto por el producto vectorial con B, el producto punto menos el producto punto de A por B por C. Producto interno entre diadas, tenemos que la multiplicación, en este caso la multiplicación de dos diadas con su transpuesta nunca va a ser igual a a los subíndices IJ, JI no va a ser igual a IJ, IJ, BJ, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener cuidado con los subíndices, que no va a ser la misma multiplicación, el producto interno entre diadas. Igual aquí si sacamos por su transpuesta, de la misma manera, no por su transpuesta, sino elevado a la -1, el tensor, es un tensor ortogonal si la determinante del tensor AIJ es igual a 1, es una matriz ortogonal propia, y si la determinante AIJ es -1, es una matriz ortogonal impropia. Bien, el producto tensorial equivale al producto de tensores con índices diferentes, de tal forma que estos se suman incrementando el rango del tensor resultante. Por ejemplo, podemos poner esta notación A producto tensorial por B y es un tensor de rango superior. Por ejemplo, aquí tensor IJ por el vector K va a ser un nuevo tensor IJK. El tensor MIJ con el tensor NKL va a ser un tensor RIJKL. Es un tensor de cuarto orden. Entonces, se puede anotar así directamente en letras o con subíndices, como estamos viendo aquí en las diapositivas. De la misma manera, aquí tenemos que el tensor IJK por el vector M es igual a un tensor L IJKM. Contracción o eliminación de índices falsos o repetidos. Los índices repetidos anulan y por consecuencia se reduce el rango del tensor resultante. Si tenemos dos índices iguales se anulan, sería simplemente un escalar. Si tendríamos un tensor con un vector que tiene el mismo índice, el J se va y simplemente nos sale un tensor, perdón, un vector de rango 1 y luego tendríamos la multiplicación de dos vectores y se anula los y, simplemente nos sale un escalar. Aquí el tensor I con el vector J se va el I y simplemente sale un vector J. De la misma manera aquí el tensor IJ por el tensor
KJ, los J se van y te sale un tensor IK. Se anulan los tensores, los índices que son iguales en la multiplicación de tensores.